compliance en el sector privado enfrenta hoy desafíos sin precedentes. Regulaciones cambiantes, expectativas sociales y la necesidad de adaptarse a un entorno globalizado. ¿Cómo pueden las empresas no solo cumplir, sino también liderar con integridad? Para profundizar estos temas, recibamos a Pilar Dañobeitía, presidenta del directorio SMU. Carmen Román, directora de empresas como Coca-Cola Andina, Grupo Patio y Fundación Generación Empresarial. Mario Larenas, CEO de Freeport-McMoRan. Tina Rosenfeld, directora de empresas como Maciza y Camanchaca. Nos acompañará como moderadora Susana Sierra de WIC. Démosles un caluroso aplauso. Bueno, quisimos hacer este panel para poder concluir este gran evento, teniendo al sector privado presente y a grandes directores de empresas y líderes empresariales, no relacionados tampoco directamente al tema del compliance, sino que desde una mirada mucho más amplia, también para saber cómo lo están viendo, qué desafíos ven. Sabemos que fue un año un poco revoltoso, o sea, tumultuoso y bien desafiante después de la ley de delitos económicos, que cambió un poco esta cara también desde los directorios, que antes se tenían que preocupar de cierta cantidad de delitos, hoy día se vinieron todos, de tratar de entender también cómo funcionaba esto y de poder tener una conversación bien sincera. Cuando estuvimos preparando el panel habían preguntas que a veces eran como un poco complicadas, pero gracias por aceptar también hacerlas, pero que podamos tener esta conversación bien sincera de cómo funciona en la práctica desde el directorio. Así que vamos a partir presentando a nuestros grandes panelistas. Voy a partir en el orden acá. Primero tenemos a Tina. Tina Rosenfeld es directora de empresas, hoy día es vicepresidenta del directorio de Maciza, preside el comité de riesgo y auditoría y también es directora independiente de Camanchaca, preside también el comité de directores. Es ingeniera comercial con posgrado en finanzas y psicología, hoy día casi doctora también. Y su experiencia ejecutiva la adquirió en distintas empresas y también en Walmart y tiene mucha experiencia en empresas internacionales. Después tenemos a Mario Larenas. Mario es abogado de la Universidad Católica de Chile, con un máster en Derecho en Columbia. Es Country Manager de Freeport, que es una minera muy grande en el mundo, con headquarters en Estados Unidos, y integra el directorio del Consejo Minero y de la Sociedad Contractual Minera el ABRA, y además preside el directorio de la Fundación Freeport-McMoRan en Chile y es consejero de AmCham Chile y chair del Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance. No, el único hombre acá bendito entre las mujeres. Pilar Dañobeitía es contadora auditora de la Universidad de Chile, un MBA en la Universidad de Chicago y hoy día se desempeña como presidenta del directorio de SMU, matriz de Unimark, Alvi, mayorista 10, Super 10, me imagino que todos conocen, y también es directora de la Fundación Corp Artes y del Women Corporate Directors Foundation y es consejera de la SOFOFA, donde es miembro del comité ejecutivo y presidenta del Comité de Desarrollo Sostenible. Y también tenemos a Tamara, que muchas gracias por unirte flat, último minuto, pero Tamara es ingeniera comercial de la USAT, MBA de la UAI, actualmente es socia de Tico Labora, es directora de Codelco y también preside CASE, que es el Comité de Auditorías, Compensaciones y Ética. También fue directora de Banco Estado, donde también presidió el Comité de Auditoría y tiene más de 30 años de experiencia en Gobierno Corporativo y Compliance. Y Tamara también trabajó en la Superintendencia de Pensiones, pero además, fue superintendente de pensiones y además de la Unidad de Análisis Financiero. Así que tiene vasta experiencia tanto en el mundo público como privado y además es directora académica del Diploma de Compliance con Perspectivas ESG de la Universidad Diego Portales y docente de otras universidades. Así que muchas gracias por acompañarnos. Tenemos un panel de lujo y la primera pregunta que queremos hacer es sobre los desafíos del compliance, pero más que nada cómo ha evolucionado la percepción del compliance en los directorios y en la alta gerencia en los últimos años. Si es que pueden contar cambios concretos que han visto, especialmente tal vez estos últimos 2 años con las nuevas regulaciones. ¿Voy yo? Si quieres. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias que hayan resistido hasta esta hora, porque de verdad que esto es un logro. Yo siento que el tema de compliance
antiguamente era un tema que venía de las empresas de afuera. Como a mí me tocó, como decía Susana, trabajar en Walmart y cuando llegaron y compraron DIS en su momento era como un antes y un después en compliance. De hecho, yo como contralora de DIS estaba a cargo de todo el tema de compliance y apenas llegó Walmart lo separaron, lo sacaron, empezó a ser un tema legal y yo me quedé con auditoría interna y ya este tema de la contraloría ya dejaba de existir. Y ahora siento que venimos de vuelta, porque me ha tocado mucho en empresas hoy en día que lidero comité de auditoría o comité de directores, que hoy día los contralores vuelven a incorporar el tema de compliance en su organización. Entonces siento que hoy día estamos tomando estas prácticas que antes las tenían las multinacionales y hoy día a raíz de la ley como que se han ido aterrizando a las compañías locales. Gracias, Tina. ¿Mario? Sí, primero, muchas gracias por la invitación de mi querida amiga Susana y felicito también a los organizadores, a Women in Compliance y Estado Diario. Me encanta estar en un evento de compliance así de colorido, menos mal que no me puse corbata, de hecho, porque la verdad que uno, y a ustedes les tiene que pasar, la mayoría de ustedes se dedican a compliance, que es lo que siempre les reprochan, pucha que fome esta cuestión y todo, y vaya que importante para poder tener adherencia en los conocimientos de compliance, tener este tipo de eventos. Así que realmente los felicito. Es algo que, bueno, cuando yo veía compliance tratábamos, pero por todos los medios, de hacer cosas entretenidas y no que sean entretenidas por ser entretenidas, sino que para poder entregar el mensaje de manera adecuada y que realmente permeara. Así que realmente los felicito, espectacular. Y qué rico haber venido. Vine un poco sobornado por la Susana, que me dijo que el cóctel era espectacular, así que le pedimos el último bloque. Y respecto a tu pregunta para parar el payaseo, mira, a ver, ¿qué es lo que yo iba viendo desde el tiempo que trabajo en compliance? En los directorios yo al principio percibía como un poco de indiferencia respecto a esto. Oye, el checklist y qué sé yo. Sin duda, en los últimos años acá se le metió harta electricidad con el tema de la ley de delito económico, ¿ya? Y ahora yo lo que veo algo más de equilibrio y creo que es importante mantener ese equilibrio, ¿ya? No hay que pasarse hacia el otro lado, que puede ocurrir con que la ley de delito económico no fue la caja de Pandora que todos dijeron en determinado minuto. Por lo tanto, ahora hemos llegado, creo yo, a un equilibrio en que no está inmovilizando los directorios. Los directorios están preocupados de cumplir, están preocupados de entender, le piden cuentas, digamos, a la administración, pero a la vez ya están más movilizados de lo que ocurría al principio de la ley de delito económico. No vaya a pasar que nuevamente pasemos a la indiferencia y después nuevamente pasemos al pánico cuando por primera vez existe una condena u otro. Así que eso es un poco la apreciación en términos generales que yo veo, y creo que respecto a la alta gerencia es muy importante también. La alta gerencia creo que es la que tiene que poner los toques de alerta al directorio dentro de la empresa, porque obviamente la administración conoce mucho mejor cómo funciona en el día a día la empresa. Y si es que es la gerencia la que va alertando ese tipo de temas, le da no solamente nociones al directorio, sino que también a su gente. Si uno ve algún gerente general que pone en el directorio siempre temas de compliance, temas de probidad, lógicamente es una señal muy importante. ¿Me callo un rato? No, gracias Mario, y qué bueno tener líderes como tú, como gerentes generales de empresas. Pilar. Oye, muchas gracias y felicitaciones. Y felicitaciones a una audiencia bastante con carga de género femenino, veo aquí, ¿ah? No sé por qué, fíjate, pero no sé, ustedes, aquí Women in Compliance organiza también fuerte. ¿Será que las mujeres somos más buenas para cumplir y nos preocupamos más? ¿Tenemos algo en el...? No, pero mira... los cambios en los directorios estos últimos años, yo te diría que, a ver, primero, por esas cosas del destino, ustedes saben, yo soy contador auditor, y esa carrera que por muchos años me persiguió como que era una carrera más fome, o una carrera
menos sexy que ingeniería comercial u otras, se produjo hace unos años atrás como un boom, como un enamoramiento del tema y la verdad que yo siempre he sido muy enamorada de mi carrera, pero más aún los últimos 4 o 5 años, bueno, para qué decir en el posgrado en Chicago, que me sirvió muchísimo, pero de verdad lo que uno aprende ahí finalmente es cómo gestionar los riesgos. Y lo que yo he visto en estos últimos años a nivel de directorio, más que nunca, o por lo menos nosotros lo hemos empujado, es que al final, ¿qué pasó con todo este empuje de la ley de prevención de delito económico y todo eso? Simplemente, como tú dices, le inyectó electricidad porque sintieron los gerentes en primera persona que podrían llegar a estar presos, para ponerlo hagamos una sola, caricatura de ello. Y yo encuentro que eso al final fue re bueno, o sea, para buscarle algo bueno, ¿ya? Porque finalmente, y ustedes todos conocen este tema, ¿quién hacía los mapas de riesgo en las compañías? ¿Quiénes las hacían? O la hacía el Contralor, ¿cuánto nos costaba o cuánto les costaba llevar a la gente dueña de los procesos a hacerse cargo de su riesgo? Bueno, y pasó esta cosa media mágica, que hubo que meterle un motor y por lo menos yo lo viví así, digamos, cambió el eje. Es cierto que se pasó de revoluciones, es cierto que nosotros tuvimos, no sé si tú estabas en el directorio de CMO, todavía cuando estábamos ahí, tuvimos como 3 directorios extraordinarios solo para tratar riesgos. Hoy día mis directores recitan los 3 o 4 riesgos principales de las compañías, pero no solamente eso, digamos, saben cuáles son las mitigaciones y qué es lo que estamos al debe. Entonces, si ha cambiado, Susana, ha cambiado por lo menos, ahora, estamos hablando de las empresas grandes, las empresas medianas, yo creo que todavía están apanicadas. Las empresas grandes también, o no les preguntan los directorios cuánta plata más nos estamos gastando en esto, cuánto le estamos dedicando, o sea, esto no ha sido gratis, ¿ya? Hoy día, sin ir más lejos, lo conversábamos en un comité, de hecho. Pero ¿sabes lo otro que ha cambiado? Es la mirada, digamos, de la sociedad a lo que es la sostenibilidad. Y esto está completamente y directamente relacionado con eso. Si en la administración y el manejo de los riesgos, que al final, ¿qué es lo que es el compliance? Aquí no me pueden dar cátedra, si aquí están todos los que todos saben mucho más que yo. Es eso. Gracias Pilar, y súper interesante tu mirada a través de la historia también. Y Tamara, ¿tú? Bueno, primero agradecer no la invitación, sino que la posibilidad de estar aquí. Para mí es un honor poder reemplazar a la Carmen, que a esta altura yo creo que ya lo único que me estoy pareciendo es que estoy rubia. Y para tratar de decir también algo diferente a lo que ya dijo Dina, Mario o la Pilar, creo que los directorios hoy día debiesen estar preocupados de encontrar el tono, y que también dice relación con la temática de nuestro evento de hoy. Y ahí la ley de delitos económicos creo que nos vino a atender una posibilidad nueva de revalorizar lo que es la función de cumplimiento, la función de compliance. Y cuando digo que los directorios debiesen estar enfocados en identificar ese tono, es estar bien seguros de que el ímpetu, muchas veces que existen desde las propias áreas de compliance o de riesgo o de auditoría, no se coma la estrategia. Y ahí tiene que existir, sí, una construcción mucho más colaborativa para entender que desde las áreas de compliance no podemos desnaturalizar la esencia de lo que las empresas realmente son. Aquí
no se trata de llenar de controles, no se trata de llenar de riesgos que no tienen nada que ver con lo que las empresas son, sino que, tal como decía la Pilar, los 3, 4 riesgos estratégicos que permiten focalizar los recursos de acuerdo a las prioridades organizacionales. Y yo siempre lo pongo como ejemplo, me encontré, como también me dedico a la consultoría, empresas que haciéndole seguimiento a la contaminación de agua y son del ámbito financiero. Yo creo que eso es algo que muchos de los directorios grandes ya aprendieron. El foco ahora está en no embarrarla con las empresas más pequeñas. ¿Ah? Gracias a los 4, súper complementarios y alineados los comentarios. Efectivamente, hay que encontrar un equilibrio. Lamentablemente, cuando vienen estas regulaciones, todos se preocupan y después, si es que no hay ningún caso, tiende a bajar. Que no hayan casos no significa que no estén empresas siendo investigadas o que vayan a salir más adelante, pero actuamos muy en base a lo que está pasando en el minuto, más que un continuo. Así que ojalá que lo que ustedes dicen acá logre este equilibrio en el largo plazo y también la transmisión hacia empresas más pequeñas y que las grandes den el ejemplo hacia lo que viene después. Y en ese sentido, y sobre todo pensando como, no solo en términos de tamaño de empresa, pero Tina, a ti te ha tocado mucho desde la perspectiva en empresas familiares. ¿Cómo has visto tú el cambio de cultura en empresas familiares? Y sobre todo en un país como Chile, que la mayoría de las empresas sí son familiares, da lo mismo el tamaño que sea. Hablábamos antes que puede ser abierta en bolsa, multinacional, pero igual con una familia muy presente, con un concepto de, oye, si acá está la familia, somos buenos, tenemos valores, como que nos conocemos o tenemos una buena cultura. Siempre Chile habló de que nuestras empresas eran muy buenas porque eran familiares y tenían como la cultura de la familia. ¿Cómo has visto cambios respecto incluso a la independencia de los directores? ¿Cómo se han tomado estos temas y cómo los han ido implementando? Sí, gracias por la pregunta, porque es una reflexión que tengo en cómo desarrollar cultura en empresas familiares que muchas veces están en estos procesos de profesionalizarse, porque normalmente la primera generación todos los cargos importantes son familiares y de ahí ya empieza a incorporarse gente que ya no son familiares, y mantener esa cultura que hizo en algún momento que esta empresa fuera ética y cumplía con todo, ya no es tan fácil. Y yo creo que ahí la palanca que yo he visto en empresas familiares, uno, es buscar comités de auditoría, riesgo, cumplimiento, directores que permiten tener esas conversaciones más en detalle, porque en el directorio de una empresa familiar se pierde. Entonces es importante como definir un grupo, y siempre en las familias hay 1 o 2 nerds que le gustan esos temas y que por lo tanto se hacen cargo y de ahí lo van articulando. Y lo otro que he visto como buena práctica, también involucrar la segunda y la tercera generación, porque como estos son procesos de cambio donde tengo que revisitar mis procesos de negocio, al final tengo que entender cuál es mi estrategia, hacia dónde voy. Invitar las nuevas generaciones es súper útil porque están viendo transformaciones y esas transformaciones me van a gatillar otros riesgos y por lo tanto tengo que cambiar y alinear mi estrategia y mis riesgos en esa misma línea. Entonces, de verdad que a mí me ha tocado, gracias a Dios, participar en estos procesos. Y ha sido entretenido porque cuando la gente entiende que esto realmente tiene que ver con mi esencia de negocio, como que estos son como estos 2, 3, 4 riesgos que realmente me expongo, no son así como porque algún abogado me dijo, sino que realmente siento que es un riesgo. Por Dios que empiezan a fluir los controles, empiezan a tenerse conversaciones. De hecho, nosotros en varios comités de riesgo siempre trabajamos con riesgos que se materializaron. Entonces tomamos un riesgo que estaba en el mapa y que se materializó y lo analizamos como para entender qué aprendimos, porque nunca uno maneja el riesgo como uno lo dijo el plan de contingencia. No sé si le ha pasado, pero como que es un desastre. Si el plan de contingencia decía A, aparece el riesgo y uno hace B, C, D. Y esos son aprendizajes como en vivo, en directo, que yo los valoro mucho, y las organizaciones también, sobre todo las familiares, los ven y van formando esta cultura de entender el negocio desde la estrategia en conjunto con el riesgo. Gracias, Tina. Me imagino que muchos de los que están acá
trabajan en empresas familiares, así que ya saben los consejos, busquen a los nerds y involucren a la familia, involucren a las nuevas generaciones también. Así que, no, súper buenos consejos. Pilar, ahí también tú también presides una empresa que también, también es familiar y una empresa muy grande en Chile, pero desde ahí mismo, ¿cuáles han sido los desafíos, no solamente de implementar estos temas en la empresa, sino que también en la gran cadena de valor que tienen? O sea, una empresa como SMU que tiene muchos proveedores, muchos contratistas y también como un deber con todos sus stakeholders. ¿Cómo ves estos temas de compliance en las terceras partes, por así decirlo? Mira, efectivamente una cosa que yo creo que hay dos modelos. O sea, cuando nosotros nos empezamos a plantear hace 2 o 3 años, cuando ya venía esta ley y muchas otras más, no solamente esta ley, cómo abordar, y estuve hartas conversaciones con algunos de ustedes incluso, para poder empezar a hacer benchmarking de cómo estructurar esta cultura de compliance y de controles. Hay dos mundos. Uno, que tú te armas una estructura súper pesada, con compliance enorme, con expertos legales laborales, de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra, que es la que a mí me acomoda y nos acomoda más, y que fue la estrategia que seguimos, que es entender que en realidad el compliance es cómo tú manejas tu negocio. Entonces, en definitiva, y a esto a ustedes les suena súper familiar, ¿no es cierto?, confiar en la estructura de la primera, la segunda, la tercera línea de defensa y tomársela en serio. Y en el fondo empezar a trabajar una cultura, una gestión del cambio, y empezar a levantar y visibilizar los dueños de los riesgos y empezar en el fondo a tomar una accountability en el negocio. O sea, al final esto es cómo hacemos el negocio, ese es el gran tema. Entonces, y ahí empezamos a ingeniar cómo hacer, porque finalmente compliance es una capa, compliance como la figura de compliance, tenemos un encargado, reporta al directorio, todas esas cosas que tenemos que tener. Pero la carne de verdad donde se vive es, nosotros por lo menos lo vimos así, en el negocio. La primera línea de defensa que está de cara al negocio, de cara a los clientes, en el caso de nosotros. La segunda línea, que es la que está como contraparte de la operación, y ahí están las áreas de control de calidad, las áreas de control de pérdidas, etcétera, etcétera. Bueno, está también auditoría. Entonces, cuando uno empieza a trabajar eso y se preocupa culturalmente de visibilizar a los encargados y a los responsables, entonces tú puedes administrar una cadena que tiene, no sé, pues 30.000 personas, más de 400 locales repartidas por todo el país, que si no es imposible. Y lo segundo, y muy importante, es meterle automatización, porque es meter sistemas. Es porque en el fondo, si no, esta dinámica te come el día a día si no lo automatizas. Entonces, con un buen y robusto sistema, y de ahí en adelante, por supuesto, que es gestión del cambio para que el sistema sea vivo. Si no sirve nada tener el sistema si no está vivo. Y un involucramiento importante del directorio a nivel de los KPI, del informe de gestión, de la reportaría, de los comités de auditoría. Esa es la forma. ¿No? Yo te digo, creativamente hemos estado buscando siempre, yo trato de que esta cosa sea como la jornada que han tenido ustedes hoy día, entretenida, que se viva, que sea de verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para darle más? Entonces, se nos ocurrió, por ejemplo, yo soy presidente del comité de auditoría también, y comité de auditoría y riesgo. Entonces, trimestralmente invitamos a ese comité, porque obviamente el directorio no se puede todo, sabemos, el directorio es un horario acotado, pero sí en los comités de auditoría. Y invitamos, nos vamos turnando con las segundas líneas de defensa. Entonces, por ejemplo, van los encargados en el caso de nosotros, la mercadería
importante. Entonces los encargados de operación de pérdida, por ejemplo, y van a ese comité, ellos, la segunda línea de defensa, a contarnos, a ver, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, dónde están los riesgos, cuáles son sus dolores. O sea, que un director te pregunte cuáles son tus dolores y te dé la oportunidad 10 minutos de contarle, eso vale más que 1000 manuales de capacitación, se los digo, porque uno lo ve en las caras. Es otra, la responsabilidad que tiene esa persona que sabe que hay un director que está preocupado de eso, es otra cosa, porque se vive de verdad y es importante lo que te está contando. O sea, y te dice, oiga, es que lo que pasa es que me rechazaron en el presupuesto porque quería una... Ah, sí, da lo mismo. Entonces uno, check. Eso es cultura. Gracias, Pilar, y gracias por traer ese punto a la mesa, porque muchos, o sea, la mayoría de los que está acá, les toca reportar a los directorios. Y muchas veces eso como que se genera una distancia o da susto, no queremos decir lo que es verdad. Acá tienen una mujer presidenta de directorio de una de las grandes empresas de Chile diciendo, díganos. Díganos. Y efectivamente, hablen. Hay que atreverse, o sea, si es que están en una empresa que tiene un directorio que no quiere escuchar, vayan a buscar algún otro trabajo, porque están en peligro. Así que súper importante reforzar efectivamente ese punto, así que gracias, Pilar, por compartirlo. Bueno, y si alguno trabaja en algunas empresas del grupo, ya sabe que fue. Tamara, te voy a hacer una pregunta un poco complicada. Dado que estás en un directorio complejo, pero no, principalmente porque siempre nos gusta hablar de lo lindo y no, perdón, ¿me escuchan? Ya, siempre nos gusta, o sea, pocas veces nos gusta hablar de los problemas y los chilenos somos malos para hablar de los problemas, tratamos de evitarlos, de ocultarlos, a veces tal vez lo hablamos por atrás, pero pocas veces directamente incluso hasta preguntamos poco para no incomodar. Pero los directorios enfrentan momentos difíciles y las empresas enfrentan momentos reputacionales que son complejos, que son súper confidenciales. No esperamos que nos cuenten nada acá que no se pueda contar porque no queremos portada mañana de algún diario diciendo. Pero ¿qué aprendizajes a ti te ha dejado? Tú ya has pasado por varias situaciones en distintos directorios donde han habido desafíos reputacionales y han habido momentos complejos. Principalmente, ¿qué lecciones sacas tú? Y viéndolo desde el lado positivo, ¿cómo actúa el directorio? ¿Qué es lo que recomiendas? Pero también, ¿qué lecciones se pueden usar para fortalecer la cultura de compliance y ética en las empresas y usarlo como buenos ejemplos? Sí, bueno, yo creo que lo más cercano es referirse tal vez al episodio que no solamente nos conmocionó a nosotros en Codelco, sino que a toda la familia en la minería y, ¿por qué no?, a Chile entero, que fue el accidente del teniente. Y ahí una de las grandes lecciones que uno puede sacar es la necesidad de actuar como colectivo. O sea, actuar efectivamente como un cuerpo colegiado que pone el foco en lo importante, que, como decía la Pilar, es el negocio. El negocio con lo que ello lleva, y el negocio está constituido por el propósito que uno define en cada organización. Cuando tuvimos la tragedia, evidentemente alguien podría haber dicho, ay, van a tener responsabilidad penal de las personas. Y hay como un mercadeo ahí de abogados penalistas inescrupulosos que están buscando responsabilidad incluso antes de identificar si es que en términos generales se gestionaron los riesgos correctamente de acuerdo a las posibilidades del negocio. O sea, la minería es un negocio de riesgo. Si es que queremos llevar los riesgos a cero, nos vamos para la casa. Pero no es eso lo que necesitamos. Ahora, como es un negocio de riesgo, por supuesto que todo lo que rodea esta actividad tiene que estar encuadrado a la manera como se concibe el hacer minería, que hoy día es la minería responsable, la minería que sea sustentable con el medio ambiente, con las personas. La minería es tremendamente intensa en contratistas, por ejemplo.
Y en el pasado uno podía ver que los contratistas eran como, no, si ya le puse la cláusula, así que estoy salvado. ¿Qué me importa? O sea, efectivamente los contratos pueden tener la cláusula de responsabilidad hacia los contratistas, pero lo concreto es que se murieron 6 personas y 6 contratistas. Para nosotros son parte de la familia Codelco. Gracias, Tamara, y también todos sabemos que han sido momentos duros, pero también cómo sacar lecciones de eso y cómo también los termina uniendo como directorio y como cuerpo colegiado, pensando en lo mejor para la empresa y para todos sus stakeholders. Y ahí, Mario, bueno, a ti también nos imaginamos que te han tocado situaciones difíciles, pero quiero, desde tu rol como CEO de una empresa que no es chilena, que es multinacional, con estándares de compliance que vienen desde Estados Unidos y desde regulaciones mucho más estrictas, ¿cómo bajan todos estos temas a la mirada local y cómo lo compatibilizas? O sea, hasta me interesa saber qué te dicen tus jefes en Estados Unidos cuando les dices tenemos una ley en Chile que involucra a todos los delitos del mundo en la misma ley y que todo te puede causar responsabilidad de la persona jurídica. O sea, ¿cómo ha sido ese proceso, tanto comunicacional, pero también de implementación y de una bajada? Y aprovecho como de hacer... Y a ustedes, sobre todo en la minería, donde les aplican prácticamente todos los delitos. O sea, no es que se están dejando algunos fuera. Sí, mira, nosotros como empresa multinacional, probablemente hay ciertas similitudes con otra, pero también esta tiene la particularidad que como es minera, tiene que abordar ciertos riesgos que no existen en otro tipo de rubro. La empresa en la que yo trabajo, aparte de la operación que tiene en Chile, que es el Abra, que de hecho somos socios con Codelco, tiene también operaciones en Indonesia, en Perú, en España y en Estados Unidos. Lo bueno de esto es que la gente del corporativo compliance han generado un grupo que es muy cohesionado. Entonces, de partida nosotros, bueno, yo cuando estaba en compliance, ahora de repente voy también, nos juntamos con bastante frecuencia. ¿Y qué es lo que hacemos? Armamos en conjunto la agenda y vamos contando cuáles son las dificultades que se viven en cada uno de los distritos. Cuando se estaba tramitando la ley de delito económico, cuando se pasó, nosotros tuvimos como 10 presentaciones seguidas, digamos. Y también tenemos una presencial durante el año, que es lo importante que han hecho y que de hecho eso ha sido parte de las conclusiones que hemos alcanzado. Nosotros tenemos ciertos principios rectores que son transversales a toda la empresa, que son parte de un código de ética, pero desde la matriz saben perfectamente que esos principios rectores, que son muy amplios y probablemente muchas de las empresas tienen los mismos, tienen que tener una bajada local. Y no solamente regulatoria, también cultural, incluso en lo que dice relación a las capacitaciones. Porque si tú estás ocupando un video, por ejemplo, y el video sale hablando un compadre en español de España, ¿qué tipo de campana le puede resonar a alguien que está como en nuestra faena en Calama? Aquí no tiene absolutamente nada que ver con su vida diaria. Entonces hacemos un esfuerzo importante por contar con el apoyo de la empresa de Estados Unidos, y la verdad que ahora ya es algo que se da por sentado, para tratar de aplicar cultura local y evidentemente regulación local, que eso no es voluntario, digamos, eso hay que hacerlo. Y como es gente que es bien experimentada, entiende la necesidad y uno va compartiendo también estas mejores prácticas, va compartiendo las regulaciones también. ¿Por qué? Porque hay tendencias que son globales en cuanto a la regulación y eso permite que también uno se vaya adelantando. Por ejemplo, en la ley de delito económico, durante la tramitación, nosotros que contábamos todo lo preocupados que estábamos, recibimos mucho apoyo también desde afuera, porque nos iban contando cómo se habían desarrollado leyes similares, lo que se habían demorado en asentar ciertos principios. Imagínense ustedes que la FCPA de Estados Unidos de la década de los 70 y empezó recién a producir más resultados casi 20 años después. Entonces, existe toda una historia que está centrada en otros países, pero que es perfectamente asimilable dentro de este proceso, este círculo virtuoso de compartir buenas prácticas, de compartir, digamos, procesos, etcétera.
Así que eso te diría yo, que nosotros tenemos una buena mezcla entre estos requerimientos globales en cuanto a principios, regulaciones globales también como la FCPA, pero también un entendimiento absoluto de lo importante que es la regulación local y cumplir la rajatabla. Gracias, Mario. Y qué importante lo que tú partiste diciendo, que era el tema del equilibrio, porque también como entender de que este es como el marco y después temas específicos que tienen que implementar para Chile, pero que ya van en la cultura también de la empresa. Así que gracias por compartirnos eso. Les cuento que no vamos a alcanzar a hacer ni un tercio de las preguntas que teníamos preparadas. Pero sí les quiero hacer una pregunta para todos antes de terminar en los pocos minutos que salen ahí marcados. Pero si ustedes le tendrían que decir cuál va a ser el mayor desafío en compliance para las empresas de Chile en los próximos 5 años, ¿cuál dirían que va a ser? ¿Tina? Chuta, yo lo estuve pensando porque tengo dos. Uno es como una más tradicional, que yo veo que todavía el canal de denuncia no funciona bien en muchas compañías. Y yo siento que es tan poderoso para mí como directora ver qué es lo que llegó, qué investigaciones, quién opinó y todo, que a mí me encantaría que fuera algo que se ocupe mucho más. Y de verdad que no lo veo en la práctica. Y la otra, que es más creativa, es la ley de cuotas. Porque esa la encuentro súper difícil en la práctica, porque es súper, a mí me encanta, digamos, pero lograr cumplimiento de eso es un desafío enorme y yo creo que ahí tenemos cosas que hacer. Así que me la jugué con dos cosas como un poquito así. Gracias, Tina. Y justo antes tuvimos una charla también dada por Margarita sobre canal de denuncia, así que muy atingente el punto a este seminario. ¿Mario? Sí, yo dos cosas, una bien concreta y otra que dice relación también con el propósito del compliance. La primera es que los modelos de prevención de delitos tienen que ser razonables. Yo lo que veo mucho es que, oye, tenéis que hacer un mail si es que quieres, no sé, mandarle un mail a alguien que puede estar vinculado con esta otra cosa. Cuando uno hace un modelo de prevención de delito burocrático que es imposible cumplir en la práctica, uno inmediatamente se pone en incumplimiento. Es el peor favor que se puede hacer. Tiene que ser algo que sea realizable, algo que tenga buena trazabilidad, pero que no sea un obstáculo, sino que un facilitador del negocio. Y lo otro, más importante aún, es darle trascendencia a lo que nosotros hacemos. Nos olvidamos, nos convertimos en un checklist, en una planilla Excel, en una matriz de riesgo. Y hay que dotarlo de trascendencia lo que uno hace. Hay que explicarle a la gente que si nosotros no operamos con el marco valórico que tenemos, no vamos a poder seguir siendo una empresa. Es un deber de lealtad con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros empleadores y también con Chile, porque cuando no se cumple el compliance se saltan las reglas, hay temas de libre competencia, hay delitos, etc. Entonces no nos olvidemos, esto no es una planilla Excel, démosle trascendencia. Gracias, Mario. Pilar. Mira, yo creo que en resumen tenemos un desafío enorme para los próximos años. Porque, mira, las leyes que vienen saliendo de esta fábrica que tenemos en el Parlamento, ustedes saben de que muchas de estas leyes todavía están con los reglamentos en elaboración. Entonces, a nosotros nos ha pasado que hemos empezado a bajar los programas de compliance, y el reglamento no está terminado es como que es difícil, la verdad que se nos pone pesada la pista. Hoy día, de hecho hoy día en la mañana hablábamos de esta ley del decreto Supremo 434, esto de la seguridad privada y todo eso, y yo no sé si ustedes lo han visto, pero el peso que se le pone a la empresa privada, la cantidad de regulaciones que tiene eso, es heavy, ¿ya? O sea, digo, por muy buenos modelos de compliance que tenemos ahora y de sistema y todo lo que yo dije antes, vamos a ver cómo pasamos a esta prueba, porque la carga que se nos está poniendo, digamos, más allá de la convicción que tengo, y
O sea, si no hay en este foro una convicción, no sé dónde encontrarlo, pero ya, está bien, nosotros estamos bien convencidos, pero el tema es que esto tiene que resistir, ¿ya? Y tiene que resistir. Yo creo firmemente en la cultura y eso creo que por el caso nuestro por lo menos nos ha servido mucho. Esas fundaciones son fundamentales, valga la redundancia, porque al final del día esto está basado en la ética y en el cómo de nuevo hacemos los negocios. Pero eso está bien, pero te digo, yo creo que es un desafío grande para los próximos años ver si vamos a resistir con tanta regulación encima. Gracias, Pilar. ¿Tamara? ¿Esto va a explotar? Como somos el último panel, tenemos permiso de pasarnos un poquito, Sí. ¿cierto? Bueno, cuando estaba en el colegio me quejaba de ser la primera en la lista. Nos dieron permiso porque somos los últimos. Hoy día soy la última y tampoco es bueno ser la última. Mire, yo creo que el gran desafío que tiene el compliance y que tienen las organizaciones en general es integrar esta multiplicidad de riesgos a las que hoy día están enfrentadas, integrarla a lo que es el negocio. No desnaturalizar la esencia de lo que es la actividad empresarial y para eso sí o sí necesitamos otro tipo de liderazgos. Liderazgos que sean integradores, liderazgos que sean capaces de co-construir, liderazgos que sean capaces de ver el camino de por dónde avanzar para efectivamente profundizar los cambios culturales que requiere una buena gestión de acuerdo a los tiempos que corren. Liderazgos como ustedes 4. Claro, obvio. Así que, O sea, no nos cambian a nosotras, cambian a los que no están acá. Solamente quería agregar algo que yo creo que es evidente, pero que en ninguna conversación de esta tiene que faltar. Yo creo que nos tenemos que subir al carro de las nuevas tecnologías. Yo creo que el tema de todo lo que se viene con las herramientas de inteligencia artificial, de automatización en las compañías, tiene que ser nuestros mejores aliados para poder sacar esto adelante. Buen punto. súper interesante, solamente para hacer un resumen, aunque estemos pasados de tiempo, ¿verdad? Pero algunos desafíos, como decían, se vienen nuevas regulaciones, no todas esas regulaciones nos van a gustar, pero dado eso es súper importante que lo que hagamos sea integrado con la empresa, que sea razonable, que tenga trascendencia. También el tema de los canales de denuncia. Ojo, que acá en Chile nos conformamos con que no se denuncia porque la cultura, y lo entendemos, a nosotros nadie nos enseñó, o sea, nos enseñaron de chiquititos no ser acusetes, pero es un tema, o sea, en un directorio donde no hay denuncias deberían saltar alertas. Margarita ya lo comentó antes, pero efectivamente deberían, o sea, qué mejor que enterarse por interno y no por externo. También se viene la ley de cuotas, que va a ser un desafío, las nuevas tecnologías, muchos desafíos, por lo tanto van a existir muchos más que compliance a lo largo de los años, donde vamos a ir viendo estas evoluciones. Les quiero dar las gracias porque realmente compartieron temas súper personales, pero lo que más me gusta de lo que hablamos acá hoy día, aparte de la cercanía, es eso, es que ustedes están preocupados de estos temas. Las empresas que ustedes lideran, no solamente empresas, también acá hay bastante actividad gremial, están preocupados, y por eso que también a todos los que estamos acá presentes, como saber que el trabajo que estamos haciendo es muy importante, muy relevante, y lo importante es que, como decía la Tamara, nuevos liderazgos, todos los que estamos acá somos esos nuevos liderazgos para poder llevar a cabo todos estos desafíos que se vienen. Así que gracias Tina, gracias Mario, gracias Pilar, gracias Tamara, y sobre todo gracias a Estado Diario por